Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo esta charla dominguera, una dominguera con una tarde, una noche ya lluviosa en la Ciudad de México, fría. En algunas otras partes del país también entiendo que hace un poquito de frío y pues bueno, la buena noticia es que no tenemos ahorita frentes ciclónicos o de algún huracán que pueda estar afectando a los más vulnerables que han afectado las tormentas recientes, tanto en Guerrero como en Oaxaca o en Michoacán. Y bueno, también estamos a 2 semanas ya pues prácticamente 2 semanas de que se inició el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum en México y ante varias noticias y acontecimientos que son importantes comentar y que los comentaremos con ustedes si nos permiten. Vamos a dar unos momentos, unos segundos para que se sumen más compañeras y compañeros a este Facebook Live, a esta charla dominguera. Estaba yo preparando hace ratito o viendo qué temas podríamos abordar. Creo que hay uno que es importante debido a que hace un día, el 12 de octubre, de nuevo surgió esta polémica sobre la hispanidad, el Día de la Hispanidad, como algunos han preferido llamar al 12 de octubre. Ya desde hace bastantes años ya no se dice el Día de la Raza. Yo soy de quienes estudiando primaria y secundaria nos enseñaron en la educación básica que el 12 de octubre era el Día de la Raza o el Día del Descubrimiento de América. Una cosa pues un poquito mitológica en muchos sentidos y desgraciadamente un tema pues bastante eh, polarizante para algunas posiciones, porque durante muchos años se creyó que la civilización contemporánea, las civilizaciones contemporáneas de México y de América Latina, le debíamos un tributo y un agradecimiento a nuestra madre patria, como se dice, a España, a la península ibérica. Pero bueno, a final de cuentas, a pesar de que todavía hay sectores que defienden este día como un día de fiesta nacional, porque lo que nos une es la lengua castellana, la hispanidad, las tradiciones y las culturas o la cultura que nos legaron los españoles, pues también hay otro enfoque que creo que es importante destacar. En primer lugar, la llegada de Cristóbal Colón a América o al territorio que ahora se conoce como América no fue ningún descubrimiento. Es decir, ya habían habido contactos entre culturas de Europa o incluso de Asia con las civilizaciones que estaban en el territorio que ahora se conoce como América Latina. Es decir, no fue un descubrimiento en el sentido, pues digamos, literal del término, sino más bien una exploración imperial. Y aquí tenemos a la Tacha que nos está... Tacha, saluda a todas y a todos los que te están viendo. La Tachita le encanta saludar y estar con nosotros. Espero que no se altere. No, es exactamente como señala Arturo Hernández aquí en este chat, en este Facebook Live. Es un mito que se ha ido derrumbando conforme han pasado los años, porque en primer lugar no fue ningún descubrimiento, aquí habían civilizaciones que si bien no se conocían o no interactuaban completamente entre sí, tenían desarrollos humanísticos, científicos, astrológicos, astronómicos, agrícolas muy superiores o muy distintos a lo que estaba sucediendo con
las civilizaciones europeas. La llegada de Cristóbal Colón fue la consolidación de la unificación de dos reinos en España, que estaban ellos saliendo también de casi 1000 años de dominación árabe, de la dominación árabe, que por cierto fue mucho menos violenta, sangrienta y dolorosa que la dominación que ejercieron los españoles durante pues las expediciones de colonización, las expediciones imperialistas, las expediciones para dominar las civilizaciones que estaban aquí en México. Estaban pues evidentemente los aztecas, la civilización maya, los pueblos originarios que durante muchos siglos antes de la llegada de los españoles ya habían aquí cultivado las tierras, ya habían desarrollado imperios. La noción de grandeza de la civilización azteca era conocida incluso hasta en los territorios del Perú. En fin, este tipo de mitos no es para que le saquemos la lengua a los españoles o neguemos nuestras herencias, es para que reconciliemos nuestras heridas. Y por eso el hecho de pedir perdón, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 haya enviado una carta a los reyes de España, al rey Felipe VI, para proponerle una disculpa pública de la corona española por los excesos cometidos durante la conquista, y a la Iglesia Católica por los excesos cometidos en la llamada evangelización de de las tierras o de los suelos infieles. Estas exageraciones o estos excesos se han ido documentando a lo largo de las últimas décadas, y de lo que hay un gran consenso en un buen número de historiadores es que no hubo conquista, es decir, no se le permitió a los pueblos originarios asimilar o tener voz o tener capacidad de decisión. Fue una absoluta dominación, no una conquista, fue una dominación, fue una guerra continua de exterminio contra las civilizaciones originarias, una guerra que además trajo, junto con la muerte de cientos, de miles, incluso de millones de seres humanos que ya estaban habitando los territorios de nuestra América, de nuestra América Latina, trajo también enfermedades que llegaron del viejo continente, trajo también una serie de nociones equívocas sobre la superioridad de una cultura sobre la otra, y que devino en una superioridad racial, cuando ya ahora sabemos perfectamente que las razas no existen. Somos todos una sola especie, somos especie humana. Hay en todo caso diferencias socioculturales, de la piel, de las tradiciones, pero no hay una raza inferior o superior. Esto que también los alemanes quisieron vender como propaganda para su guerra imperial del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, que tanto le costó al mundo, a Europa y sobre todo a los alemanes. Todas estas ideas vienen justamente de esa época o de esa idea de que había que expandir el imperio católico, porque quienes no se doblegaran ante la cruz, ante la religión católica, eran infieles y tenían que completamente ser dominados, o en su defecto tenían que ser exterminados. Hubo un genocidio,
hubo un genocidio que duró décadas. No podemos decir que los 300 años de colonia en el caso de la Nueva España, igual que en el caso del Virreinato del Perú o de Nueva Granada o del Mar de la Plata, hayan sido pues un cuento de hadas. No, no fueron eso. Fueron, fue algo pues como lo que estamos viendo ahorita con Israel y los territorios palestinos, una continuidad de exterminio bajo el pretexto de que ellos eran superiores. Y quiero aquí compartirles este fragmento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que justamente escribió muchos textos para desmitificar o desmontar esta gran mentira de que el 12 de octubre el occidente descubrió el continente americano y nos trajo la civilización, nos trajo la religión, nos trajo una serie de valores. No los trajeron, los impusieron. Y se impusieron de una manera muy violenta y hubo una resistencia muy fuerte que dura hasta la actualidad, justamente hasta la actualidad. Y tampoco se trata de condenar a los españoles a nada, se trata de hermanarnos con los mismos españoles de ahora que también han hecho una autocrítica y han rechazado toda esa herencia de el imperio español. Escuchemos, por ejemplo, este fragmento de Eduardo Galeano que quiero compartirles esta noche. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. En 1400... Este fragmento es uno de los fragmentos más citados en estos días de Eduardo Galeano, porque el único descubrimiento, en realidad, entre comillas, que hubo el 12 de octubre fue el hecho de que los que dominaron o los que vinieron a dominar bajo el pretexto de la fiebre del oro, hicieron sentir a quienes tenían, que también tenían guerras y tenían una serie de modelos de dominación entre ellos fuertes, pero ninguna de estas civilizaciones se dedicó a exterminar, atacar o a eliminar los valores culturales de la otra. Fueron asimilándose. Eso sucedió con el caso de los olmecas, con el caso de los teotihuacanos, con el caso de los mismos mayas. Pero esta idea de que la hispanidad es lo que nos une y no los pueblos originarios es también un intento más racista, discriminador, para no asumir las consecuencias y las responsabilidades de estas guerras coloniales y estos modelos de colonialismo que en el caso mexicano ha tenido y tiene huellas muy negativas. Una de las huellas más negativas sigue siendo el racismo, sigue siendo la idea de que si uno tiene un apellido de origen español es superior a quien tenga apellido de origen indígena. Es la idea de que la pigmentocracia es la que abre y cierra puertas, de que la gente de tez morena tiene que hacer el doble
el doble de esfuerzos, y sobre todo si son mujeres y son indígenas y son pobres. Esta es la escala de el orden racial y de dominación colonial que nos heredó ese famoso descubrimiento. En fin, esto quería yo comentarles este domingo. Espero que que la pasen muy bien, y muchísimas gracias a quienes se están conectando, y que sigamos en este ejercicio de encuentro semanal que se llaman las domingueras. Muchas gracias. Buenas noches.